Les doy la bienvenida al módulo 3, Manejo seguro de citostáticos. En este módulo veremos el protocolo de vigilancia epidemiológica y la seguridad del paciente durante la administración de citostáticos. El protocolo de vigilancia epidemiológica de trabajadores expuestos a citostáticos es un documento preparado por el Ministerio de Salud que pretende ser una herramienta normativa y unificadora de criterios en el proceso de identificación y evaluación de la exposición a agentes citostáticos en los puestos de trabajo y las tareas laborales de los centros de quimioterapia, como también su control y seguimiento. El protocolo no requiere una evaluación cuantitativa del riesgo, pero sí una evaluación cualitativa, que incluye la revisión de los métodos y las condiciones de trabajo. Su objetivo es pesquisar, controlar y hacer seguimiento de la salud de los trabajadores al iniciar su exposición de citostáticos, durante su vida laboral y al finalizar esta, con la finalidad de evitar que adquieran enfermedades relacionadas a este riesgo. Vigilancia ambiental. Dentro del protocolo de vigilancia epidemiológica hay un documento referencial en que destaca la existencia, aplicación e interpretación de un formato de evaluación cualitativa, denominada lista de verificación y o chequeo. La aplicación de la evaluación cualitativa señalada se va a hacer con una periodicidad mínima anual, ¿ya? Y está basada en el cumplimiento de las normativas vigentes, categorizando un semáforo al incumplimiento de los requisitos establecidos en dicha normativa. El formato de la aplicación de este instrumento va a corresponder a una autoevaluación, ¿ya? Que es realizada por la empresa y o institución, o sea, el empleador, la que deberá enviar los resultados en un plazo no mayor a una semana y aplicada al organismo administrador de la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y el organismo administrador de la ley va a verificar en terreno los resultados obtenidos en un plazo de 20 días hábiles, contando desde la recepción de dicha evaluación. Aquellos resultados que no cumplan con alguno de los criterios definidos en la evaluación deberán ser informados a la autoridad sanitaria respectiva y en los plazos señalados a continuación. Ejemplo, el color rojo, una vez verificados los resultados en terreno por el organismo administrador de la ley, la empresa tendrá el plazo de un mes para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa. El color naranjo, una vez verificados los resultados en terreno por el organismo administrador de la ley, la empresa va a tener un plazo de 3 meses para dar cumplimiento al establecido en la normativa. Y el color amarillo, una vez verificados los resultados en terreno por el organismo administrador de la ley, la empresa va a tener un plazo de 6 meses para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa. ¿Ya? Acá vemos en esta imagen que es la lista de chequeo para la administración de citostáticos. Entonces acá vemos los requisitos, por ejemplo, existencia de registros de los índices de contactos citostáticos semanales del personal. Entonces acá, en esta columna, si no cumple, que acá no se puede visualizar bien, pero tiene un cierto color. Entonces, dependiendo del color que tenga, si es que no cumple, entonces dependiendo del color va a tener este plazo máximo para reparar o rectificar este no cumplimiento. Entonces, por una parte ya vimos la vigilancia ambiental y ahora vamos a ver lo que es la vigilancia médica. Teniendo en cuenta los efectos de los citostáticos en salud y que no se cuenta con valores límites de exposición que sean seguros para los trabajadores expuestos, el modo más seguro de proteger al trabajador es mantener las concentraciones de estas sustancias tan bajas como sean posibles. El pilar fundamental, adoptar medidas rigurosas de manejo seguro de estas sustancias junto con la capacitación de los funcionarios. Las evaluaciones de salud consideran 4 etapas. La evaluación preocupacional,
la evaluación ocupacional, la vigilancia ocupacional y por último la evaluación por término de exposición. A. Evaluación preocupacional. Se realiza al entrar a una empresa o iniciar un trabajo con exposición a citostáticos. Es obligatorio para todo trabajador que se expone por primera vez y debe estar a cargo del empleador. ¿Qué incluye esta evaluación preocupacional? La evaluación médica con anamnesis, el examen físico, hemograma, pruebas hepáticas y creatinina. La anamnesis debe incluir si antes estuvo expuesto a tratamiento quimioterápico o radioterapia previa, si es alérgico a algún citostático, si hay antecedentes de aborto o hijos con malformaciones congénitas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, alteración, función hepática o renal o hábitos nocivos. Acá encontramos una lista de contraindicaciones de exposición a citostáticos de cualquier trabajador. Por ejemplo, antecedentes de alergias a citostáticos, enfermedades dermatológicas importantes, que también puedan estar relacionados con el lavado de manos o el uso de guantes. El personal expuesto a radiación ionizante, que por ejemplo en su dosimetría exceda los niveles permitidos. Personal que haya recibido radioterapia o quimioterapia, inmunodeprimidos, personal que tenga insuficiencia renal crónica o insuficiencia hepática crónica, embarazo o periodo de lactancia. B. Evaluación ocupacional. Esta se realiza cada 3 años con el objetivo de revalidar el examen preocupacional, o sea, la condición de salud necesaria ante la exposición a citostáticos. Es responsabilidad del organismo administrador de la Ley 16.744. Incluye los mismos exámenes y la evaluación médica que para la evaluación preocupacional y se mantienen las contraindicaciones. C. Vigilancia ocupacional. Corresponde a la evaluación periódica de los trabajadores expuestos durante su vida laboral y mientras permanezca expuesto al riesgo, actividad conocida como programa de vigilancia de los trabajadores. ¿Qué incluye? La encuesta de salud anual, el hemograma completo con recuento de reticulocitos y plaquetas anual, la medición de ciclofosfamida en orina cada 6 meses en los casos de trabajadores con exposición directa a esta sustancia, o sea, para quienes administran y preparan. En la vigilancia ocupacional, el médico evalúa los exámenes de todos los funcionarios y cita evaluación médica a quienes tengan exámenes alterados. Los trabajadores con niveles normales de ciclofosfamido serán citados con la enfermera de salud laboral y ella va a reforzar las medidas preventivas según el protocolo. Y debe ser retirado de exposición y reubicado del puesto de trabajo los trabajadores con alteración de la ciclofosfamida en orina. Y por último, D, evaluación por término de exposición. Esta se realiza cuando cesa la exposición por algún motivo, por ejemplo, desvinculación, cambio de puesto de trabajo, a otros sin exposición a citostáticos. Es la última evaluación completada en la vigilancia de salud y para garantizar su realización será responsabilidad del empleador dar aviso oportuno de cese de la exposición al organismo administrador de la ley. Los exámenes corresponden a los mismos que se realizan en la etapa de seguimiento, es decir, hemograma completo, con recuento de reticulocitos y plaquetas, medición de ciclofosfamida en orina, en los casos de los trabajadores con exposición directa a esta sustancia, que ya dijimos que era la administración y la preparación, y un examen médico. ¿Cuáles son las funciones de responsabilidad en el protocolo de vigilancia epidemiológica? Los organismos administradores de la ley 16.744, el empleador, la Seremi de Salud, el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública. ¿Cuáles son algunas de las funciones de los organismos que regulan este protocolo? Por ejemplo, el organismo administrador de la Ley 16.744 realiza catastro de sus empresas adheridas con exposición a citostático, implementa sistemas de vigilancia en la población trabajadora expuesta y asesora a las empresas adheridas en la implementación de programas de prevención. El empleador, por otra parte, se encarga de implementar todas las medidas de prevención señaladas en este protocolo
y recomendadas por el organismo administrador de la ley. Aplica la lista de chequeo anual y realiza actualización anual de las nóminas de expuestos. Por otra parte, la Secretaría Regional Ministerial de Salud fiscaliza el cumplimiento del protocolo por parte de los organismos administradores de la ley, fiscaliza la implementación de los programas de prevención en las empresas y fiscaliza además la incorporación de trabajadores expuestos a programas de vigilancia. El Ministerio de Salud coordina y apoya la implementación de este protocolo a nivel nacional, asesora a la autoridad sanitaria en esta materia y revisa y actualiza el protocolo. Y el Instituto de Salud Pública, por su parte, define las técnicas de laboratorio para muestras y monitoreo biológico. Apoya a los laboratorios de la red pública de salud y de la Seremi de Salud en la implementación de técnicas analíticas para evaluación del riesgo y además asesora a las autoridades sanitarias en temas toxicológicos. En estas imágenes vemos la encuesta de salud para el examen preocupacional. Acá pide los datos del funcionario, acá antecedentes laborales, si es que, de empresas anteriores, acá antecedentes personales, como por ejemplo enfermedades que pudiese o patologías que pudiese presentar el trabajador, y acá otros datos también de salud, por ejemplo, si ha sido operado, hospitalizado, si ha tenido que cambiar trabajo por razones de salud o algún medicamento que tome habitualmente. Siguiendo con la misma encuesta anterior, qué cantidad de alcohol consume cada vez que lo hace. Acá antecedentes, por ejemplo, si fuma y si padece de alguna enfermedad o dolencia no mencionada. Antecedentes familiares hereditarios, antecedentes de patología de origen laboral, y este es solo para mujeres que si cree que podría estar embarazada. Esta es la encuesta para trabajadores también expuestos a citostáticos. Acá se indica qué tipo de actividad y qué tipo de contacto tiene con el citostático. Acá los citostáticos más frecuentes que son utilizados, historial de exposición a citostáticos en trabajos anteriores, y acá qué elementos de protección personal utiliza en su puesto de trabajo. En el caso de ser mujer, consulta si tras decidir embarazarse cuánto tiempo le tomó o le ha llevado a embarazarse. Durante este tiempo se encontraba o encuentra trabajando con expuestos a citostáticos y si ha presentado abortos espontáneos durante el tiempo en el que se ha desempeñado elaborando expuestos a citostáticos. Esto obviamente apuntando a los antecedentes descritos en la literatura con respecto a los abortos espontáneos en enfermeras trabajando con citostáticos. En el caso del varón, si su pareja ha presentado abortos espontáneos o si tiene hijos con malformaciones congénitas. Acá se hace en esta encuesta de salud, se consulta sobre los signos y los síntomas clínicos asociados a alguna patología, por ejemplo, sudoración nocturna, fatiga, fiebre recurrente, hematomas espontáneos, bajo de peso inexplicable o doloroso. Bueno, y como estamos viendo entonces el protocolo de vigilancia epidemiológica para los trabajadores de salud y ya vimos el tema de la vigilancia ambiental y la vigilancia médica, entonces también es importante abordar el índice de contacto citotóxico. Este índice permite estimar la intensidad de la exposición a los citostáticos, ¿ya? Es un criterio de clasificación que está basado en la frecuencia de la preparación y de la administración y se debe calcular para todos los trabajadores expuestos a citostáticos. Y es importante conocer acerca del índice de contactos citotóxicos, es que tiene un nivel indicativo y permite obtener aproximación objetiva de los niveles de exposición mediante la clasificación basada en la frecuencia de tareas, por ejemplo, la preparación y la administración, y durante un periodo definido, que es el periodo de exposición efectivo. Además, que esta estimación puede construir una base para establecer el punto de partida sobre la aplicación de medidas preventivas, ya que antes no se contaba con un índice. Y este dato no es fijo, puede variar por aumento de trabajo o por rotación de los trabajadores, entonces siempre se debe calcular semanalmente. El índice de contacto citostático se saca
sumando el número total de administraciones y o el número de preparaciones, dividido por el número de horas semanales trabajadas. Los niveles de exposición son el nivel 1, el índice es menor a 1, el nivel 2, el índice es entre 1 y 3 y el nivel 3 entre 3 y 4,5. ¿Qué consideraciones debemos tener a la hora de calcular el índice de contacto citostático? Se debe calcular semanalmente a todo trabajador definido como expuesto y cada vez que aumente la carga de trabajo, y se usarán en el denominador de la fórmula el número total de horas trabajadas a la semana. Es responsabilidad del empleador llevar el registro y estar disponible para el organismo interno y externo, y además también es responsabilidad del empleador realizar la gestión para disminuir el índice en caso, por ejemplo, de índices altos, tomar medidas como rotación del personal o aumento del número del personal. Ningún trabajador podrá estar expuesto a una frecuencia de contacto con valores de índice de contacto citostático individual mayores a 4,5. En septiembre del 2017 se publica una aclaración del cálculo de índice de contacto citotóxico, ya que este protocolo entró en vigencia en septiembre del año 2016 y dado a las diversas consultas que fueron realizadas durante la implementación en los establecimientos que manejaban citostáticos, es necesario cierta aclaración. Hasta ese momento, ¿cuál era la fórmula? Se calculaba el número de administraciones y o preparaciones dividido por el número de horas semanales destinadas a este trabajo. Por ejemplo, si un químico farmacéutico preparaba 200 drogas y el número de horas semanales que dedicaba a la preparación eran 22, entonces se dividía 200 por 22. Sin embargo, ¿qué dice la aclaración? Para el cálculo del ICC en las áreas de preparación, el numerador corresponde al número de preparaciones realizadas en la semana por cada trabajador y el denominador al total de horas trabajadas semanales por cada trabajador, y el cálculo debe realizarse en forma semanal e individual. O sea, para el ejemplo que yo les coloco, entonces el numerador no son las 22 horas que dedica ese trabajador a las preparaciones, sino que son las 44 horas de jornada que tiene en su trabajo semanal. Para el cálculo del ICC en unidades de quimioterapia ambulatoria, el numerador corresponde al número total de administraciones realizadas en la unidad de quimioterapia ambulatoria en la semana de trabajo y el denominador al total de horas semanales trabajadas. El cálculo se debe realizar en forma semanal y será igual para todos los trabajadores expuestos en esa área. Entonces, diferencias que tenemos acá, que en el área de preparación el índice se calcula de forma semanal e individual, y en unidades de quimioterapia el índice es semanal igualmente, pero para todos los trabajadores expuestos en esa área, o sea, enfermeros y TENS quienes asisten. Para el cálculo del ICC en unidades de quimioterapia hospitalizados, el numerador va a corresponder al número total de administraciones realizadas por cada uno de los trabajadores expuestos en la semana de trabajo y el denominador el total de horas trabajadas en la semana por cada uno de los trabajadores expuestos. El cálculo debe realizarse en forma semanal e individual. Que también es importante destacar, aclarar que se entenderá como expuesto ocasional aquel trabajador que no se desempeña en forma permanente en una unidad de quimioterapia, pero que sin embargo se puede exponer ocasionalmente a drogas citostáticas. Como tema 2, pasamos a la seguridad del paciente durante la administración de citostáticos. Acá veremos la indicación y la validación farmacéutica, el error de medicación y la extravasación. 1. Revisión de la indicación y la validación farmacéutica.
Sabemos que para que un medicamento se administre pasa por varios procesos y filtros. Primero, se realiza la prescripción médica. Luego hay una enfermera que recibe la receta y envía a un químico farmacéutico. Hay un químico farmacéutico que recibe la receta para preparar o solicitar a la empresa por compra de servicio. Y finalmente hay una enfermera que administra los medicamentos. ¿Qué es importante considerar en la revisión de la indicación y la validación farmacéutica? Hay que comprobar la coincidencia de la prescripción con el correspondiente protocolo aprobado. Verificar que no se ha omitido la coadyuvancia, antieméticos, profilaxis antibiótica, etc. Verificar la compatibilidad y la estabilidad de las condiciones en que se administrará cada medicamento. Etiqueta de preparación. La información que debe suministrar la etiqueta debe ser lo más completa posible e incluirá datos referentes a la identificación del paciente, contenido del preparado, el suero en el que viene diluido, el medicamento, la dosis y volumen que contiene, detalles de la administración, la fecha, la hora, la vía, la duración y la velocidad, detalles de la conservación, la caducidad. Otra información como precauciones especiales, por ejemplo, si es fotosensible, si se debe refrigerar, etc. Es sumamente importante conocer la estabilidad y la compatibilidad de los citostáticos. Es indispensable conocer esta información de cada fármaco en diferentes condiciones. Por ejemplo, en qué suero se va a diluir, la concentración, las condiciones de almacenamiento, luz, temperatura, porque esta información nos va a permitir administrar medicamentos en buen estado para lograr una eficacia del tratamiento, programar las actividades de la unidad y además aprovechar los recursos económicos. Punto 2 de la seguridad del paciente, error de medicación. Los errores de medicación en quimioterapia pueden tener consecuencias graves para los pacientes por el estrecho margen terapéutico de los antineoplásicos. Con frecuencia, la dosis terapéutica viene dictada por el límite de toxicidad aceptable para el paciente. Entonces, pequeños incrementos en la dosis pueden tener consecuencias que son tóxicas y graves. ¿Qué se entiende por error de medicación en quimioterapia? Y acá una definición que les voy a leer de manera textual. Dice cualquier error, potencial o real, en el que la quimioterapia o la medicación adyuvante se prescribe, se transcribe, se prepara, dispensa o administra a una dosis diferente a la apropiada para ese paciente, en una fecha incorrecta, por una vía incorrecta y o con una técnica de administración incorrecta, incluyendo la dilución, la duración, la velocidad de infusión, la concentración, la compatibilidad y la estabilidad en solución, el orden de administración o la propia técnica de administración. También se incluye la omisión involuntaria de algún medicamento en la prescripción o en la transcripción. Acá en esta imagen vemos una serie de filtros por quienes pasa una indicación hasta que se administra una quimioterapia, desde la prescripción, la transcripción y validación, la preparación y dispensación y la administración. Entonces la idea es que en cada centro donde se administre quimioterapia es que hayan ciertos filtros en cada proceso, cosa de que el error no llegue acá al administrarse. También tenemos que tener en cuenta que esta definición incluye además, puede quizás en todo este proceso estar bien la indicación, pero en la administración puede que ocurra el error. Por ejemplo, si una droga no se almacenó bien, si se expuso a la luz y era fotosensible, si no se almacenó a la temperatura adecuada, si se refrigeró y no debía hacerse, si se diluyó, si se pasó en el tiempo adecuado, por la vía adecuada. Entonces, son muchas las situaciones que pueden llevar a un error
durante la administración de quimioterapia. Acá un poco más esquemático, decimos que el error de medicación puede derivar de una sobredosis, de una dosis inferior a la prescrita o de una mala técnica de administración. En el caso de una dosis inferior a la prescrita, sabemos que una respuesta terapéutica de los citostáticos está ligada a la intensidad de la dosis administrada. Entonces, una dosis inferior puede disminuir la oportunidad de una potencial mejoría o curación de una enfermedad. Entonces, ante la falta de respuesta, un médico pudiese suspender los ciclos posteriores, pudiese escalar en líneas de tratamiento que pueden ser más tóxicas, menos eficaces o más costosas. Una sobredosis en quimioterapia podría presentar el paciente toxicidad aguda o crónica, suspender o retrasar los ciclos por estas toxicidades, lo que disminuiría también la oportunidad de una potencial mejoría o curación de la enfermedad, incluso puede comprometer hasta la muerte a un paciente. Y en relación a la técnica de administración, puede comprometer también la respuesta terapéutica y también puede presentar toxicidad. ¿Qué factores facilitan los errores de medicación en quimioterapia? La falta de conocimiento y o experiencia personal, errores humanos, complejidad del circuito de la prescripción, de la transcripción, la preparación, la dispensación y administración. Factores relacionados, por ejemplo, con las características del propio tratamiento, el margen terapéutico estrecho que presentan estos medicamentos, la necesidad de individualizar la dosis en base al cálculo de la superficie corporal o a parámetros farmacocinéticos, la variabilidad de las dosis de un citostático cuando entra a formar parte de diferentes esquemas de quimioterapia, aumento de la complejidad de los regímenes de quimioterapia y falta de consistencia entre las presentaciones comerciales de algunos citostáticos y las dosis terapéuticas que obliga a manipular un número elevado de viales. Causas más frecuentes de muerte accidental por sobredosis de citostáticos, por ejemplo, la sustitución de citostático por otro. Y esto puede deberse a que medicamentos tienen denominación y o aspectos son semejantes. Por ejemplo, nombres como cisplatino, carboplatino, doxorubicina o doxorubicina liposomal, vincristina, vinplastina. Incremento de dosis por mala interpretación de decimales que pueden llegar a ser mortales, como la vincristina. Incremento de dosis por confusión de la dosis diaria con la dosis total del ciclo. Vía incorrecta, por ejemplo, una administración intratecal de una preparación intravenosa. Incremento de dosis por autoadministración incorrecta por vía oral en el domicilio en caso de quimioterapia oral. Algunas de las razones para que una institución adopte medidas para la limitación de errores: la responsabilidad ética de no perjudicar al paciente, o sea, la no maleficencia; la responsabilidad ética de producir el beneficio esperado al paciente, la beneficencia; costo económico asociado a los efectos iatrogénicos o a los gastos relacionados con demandas judiciales; actuaciones penales contra profesionales y el impacto social de los errores con quimioterapia. Acciones propuestas para evitar errores de medicación. Por ejemplo, establecer procedimientos de trabajo en el que se defina el proceso de prescripción, de validación farmacéutica, preparación, dispensación y administración de quimioterapia, así como las responsabilidades en cada fase. En cada fase del proceso se definirá el perfil profesional necesario, garantizándose el nivel de formación y capacitación del personal. Garantizar que exista coherencia entre el volumen de trabajo y el personal asignado a cada fase del proceso. Acciones propuestas para evitar errores de medicación en la prescripción. La medida de talla y peso se debe repetir en cada ciclo y comparar con las medidas de ciclos anteriores, ya que los pacientes en tratamiento con quimioterapia o con diagnóstico de cáncer es muy probable
que cambie su peso a medida que van pasando los ciclos. Además, educar a los funcionarios en la técnica de antropometría, el control de las balanzas y la receta médica. La idea es que vaya lo más completa posible con la identificación del paciente, con el peso, la talla y superficie corporal calculada, el protocolo, número de ciclo, fecha de administración, la dosis, unidad de medida, nombre medicamento genérico, la premedicación, la coadyuvancia, la hidratación y la firma del médico. Lo ideal es que esta receta pudiese ser electrónica. Acciones propuestas para evitar errores de medicación en la administración. La administración se llevará a cabo siguiendo los procedimientos aprobados en la institución para prevenir el riesgo ocupacional y la extravasación. Se debe corroborar si el paciente es correcto, si la medicación entregada por farmacia corresponde exactamente con la prescripción. En caso de duda sobre cualquier aspecto relacionado con la prescripción, se consultará al correspondiente protocolo o profesional a cargo. Para un paciente con citostáticos orales que son administrados en el domicilio, se pueden adoptar medidas tales como asegurarse de que desde la farmacia se ha entregado la droga exacta que se requiere para cubrir el ciclo, asegurarse de que el paciente ha comprendido perfectamente los detalles de cómo debe administrarse la droga. Y en el caso de que el paciente abandone el hospital con algún dispositivo para quimioterapia, como bombas de infusión continuas, asegurarse de que el paciente ha recibido y ha comprendido las indicaciones. Como conclusión al error de medicación, podemos decir que la posibilidad de error siempre va a existir. Por este motivo es importante estimular la comunicación de los errores y el análisis multidisciplinar de los factores que concurrieron en cada caso, con el fin de que todo el circuito entre en un proceso de mejora continua, así como de adaptarlo a las condiciones específicas de cada entorno. Entonces, la idea, y lo volvemos a repetir, al igual que en la imagen anterior, es que podamos colocar filtros a todos los procesos de esta cadena y así poder evitar errores que lleguen a dañar al paciente en quimioterapia. Entonces, en el apartado de la seguridad del paciente a la hora de administrar citostáticos, vimos como punto 1 la validación y prescripción farmacéutica, como punto 2 vimos el error de medicación y ahora como punto 3 vamos a ver la extravasación de citostáticos, la cual se define como la salida no intencionada de un fármaco citostático durante su administración intravenosa hacia los espacios perivascular y subcutáneo. La extravasación es una complicación grave, ya que en los tejidos donde el fármaco penetra tiene escasa capacidad de neutralización, lo que hace factible la lesión y la necrosis que pudiese resultar de esta. Dentro de la clasificación de los citostáticos tenemos aquellos que son vesicantes y al extravasarse van a ser capaces de causar necrosis tisular. Los agentes irritantes pueden provocar únicamente irritación local sin progresar a necrosis y los agentes no agresivos no causan problema de importancia cuando se extravasan. Tenemos que un agente vesicante puede producir ampollas o destrucción tisular o ambas. Y un agente irritante puede causar dolor, endurecimiento y flebitis en el lugar de la punción o a lo largo de la vena. Acá tenemos la clasificación de los citostáticos según su potencial de daño tisular. Tenemos agentes poco agresivos como la citarabina, la asparaginasa, fluorouracilo, ifosfamida, metotrexato. Además tenemos los agentes irritantes como la bleomicina, el cisplatino, ciclofosfamida, dacarbazina, etopósido, paclitaxel. Y tenemos acá los agentes vesicantes. Y estos agentes vesicantes son los que decíamos que si se llegan a extravasar pueden llegar a producir necrosis en el paciente. Está la dactinomicina, la daunorubicina, doxorubicina, mitoxantrona.
mitomicina, vinblastina, vincristina, ¿ya? Y acá tenemos el cisplatino y era lo que les comentaba en la diapositiva anterior, que el cisplatino está como agente irritante, pero también como agente vesicante, ¿ya? Y es debido a la concentración que presenta en la solución. Por lo tanto, durante la administración siempre tenemos que tener cuidado con todo medicamento citostático que pasemos, pero especial cuidado cuando estamos administrando este tipo de medicamentos, por el riesgo que suponen para el paciente. ¿Cuándo sospechar de una extravasación? El paciente se queja, puede ser de quemazón, de dolor o de prurito. Hay eritema, palidez, edema, una sensación de piel caliente fría en la zona de punción. Hay disminución de la velocidad del flujo de la infusión con o sin retorno venoso y en la zona circundante al punto de acceso intravenoso se observa enrojecida. Es muy posible que el paciente no presente ningún síntoma o estos sean leves. En ocasiones el daño por extravasación no se hace evidente e inmediato, sino que pueden transcurrir hasta varias semanas. Y es por eso que el paciente debe quedar en control y se debe citar posterior a un control con médico. La extravasación puede verificarse en un punto de la vena diferente al de la venopunción, relacionado con extracciones sanguíneas o venopunciones previas en un punto distal de la misma vena. La extravasación puede confundirse con ciertas reacciones adversas propias de los citostáticos, por ejemplo, flebitis unida a dolor local y vasoespasmo, o reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo. En caso de duda, es preferible siempre repetir la punción, ya que la posible molestia para el paciente de una punción siempre va a ser menor que es la molestia derivada de una extravasación. ¿Qué lesiones pueden aparecer como resultado de una extravasación? Flebitis, por ejemplo, ampollas o flictenas, la formación de escaras en el tejido y secuelas como pérdida de la movilidad de una extremidad. La extravasación es una complicación grave, ya que los tejidos donde el fármaco penetra tienen escasa capacidad de neutralización, lo que hace factible la lesión y la necrosis. El grado de deterioro tisular se relaciona con diferentes factores. Por ejemplo, el potencial vesicante del medicamento. Y esto lo vamos a ver en la clasificación de los medicamentos irritantes, no irritantes y vesicantes. Además, su concentración. Tenemos en la misma clasificación que, por ejemplo, cisplatino está dentro de diferentes clasificaciones en relación a su concentración. La cantidad extravasada, el tiempo de exposición tisular, el lugar de punción, el dispositivo utilizado, el tipo de teflón, el número de teflón, el tipo de respuestas tisulares del paciente también. ¿Y cómo manejo una extravasación? Va a depender del protocolo de cada centro, de los antídotos que manejen y de los fármacos que comúnmente administran. Manejo de una extravasación. En el caso de sospechar de una extravasación, se va a adoptar inmediatamente una serie de medidas generales y después se va a aplicar un tratamiento específico si lo hubiese y obviamente dependiendo de cada flujograma o protocolo de extravasación en cada establecimiento. Acá yo coloqué como medidas generales y lo que se hace en la mayoría de los flujogramas y en la mayoría de los establecimientos es siempre primero el que sospecha de una extravasación va a detener la infusión. Una vez que, por ejemplo, en el caso de un TENS, si se da cuenta que a un paciente le molesta la extremidad, detiene la infusión. Le avisa a la enfermera encargada. Si esta enfermera encargada se da cuenta de que es una extravasación, entonces se debe aspirar a través de la vía venosa el posible fármaco residual del espacio extravascular. Después se retira la bránula y se mantiene la extremidad elevada. Y las medidas específicas vienen después, que pueden comprender medidas tanto como la aplicación local de frío o calor seco y o el tratamiento farmacológico como el uso de antídotos según sea el caso para cada medicamento. ¿Qué dicen las revisiones bibliográficas con respecto al manejo de una extravasación?
En general no hay un consenso de las medidas específicas a aplicar en el caso de extravasarse los agentes citostáticos. Ya hay varias limitaciones en relación al poder estudiar el manejo de una extravasación. Tenemos la limitación del agente, ya que hay desconocimiento del mecanismo de acción de algunos agentes citostáticos y los antídotos. Siempre hay aparición continua de nuevos medicamentos. Del tratamiento de la extravasación hay inexistencia de antídotos para todos los casos. Por otra parte, en un mismo medicamento tenemos diferentes dosis, diferentes concentraciones. El modo de administración también es diferente y la duración del tratamiento para cada esquema. La politerapia, por ejemplo, en un mismo esquema tenemos varios medicamentos que estamos administrando y la aplicación de más de un tratamiento a un mismo caso. Y con respecto a la limitación de estudios e investigaciones, obviamente las recomendaciones raramente van a proceder de ensayos clínicos controlados. Acá vemos una guía clínica del manejo de extravasación de quimioterapia por la Sociedad Médica de Oncología Europea. El flujograma es similar a los establecimientos chilenos. Lo primero que se debe hacer es detener la infusión y dejar la vía venosa en su lugar. 2. Identificar el agente extravasado. 3. Intentar aspirar suavemente la mayor cantidad de solución extravasada. Y después se puede remover la cánula. 4. Marcar con un lápiz o un plumón el área extravasada para poder evaluar la evolución. Y 5. Comenzar las medidas específicas lo antes posible y notificar al médico. Y según sea el caso del agente que se extravasó, para agentes no desicantes, compresas frías secas locales. Por ejemplo, para agentes como antraciclinas, antibióticos como mitomicina, dactinomicina o agentes alquilantes, entonces lo que se necesita, el objetivo es localizar y neutralizar. Para localizar el medicamento debemos aplicar compresas frías secas por 20 minutos 4 veces al día por 1 o 2 días y evitar las compresas de alcohol. Y como paso B, para neutralizar el medicamento que se extravasó, usar el antídoto específico que es el DMSO. Y para agentes como los alcaloides de la vinca, los taxanos, los platinos, el objetivo es dispersar y diluir el medicamento. Para dispersar se utilizan compresas tibias secas por 20 minutos, 4 veces al día, por 1 o 2 días. Y para diluir necesitamos un agente que aumente la reabsorción del medicamento. Para eso se utiliza la hialuronidasa, que sirve para alcaloides de la vinca y para taxanos. Y como paso 6, elevar la extremidad y administrar analgesia si fuese necesario según indicación médica. Entonces, por una parte vimos la extravasación de las drogas citostáticas y por otra, a grandes rasgos, el manejo de una extravasación. Sin embargo, acá consideramos que lo primordial es la prevención de la extravasación. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Gestionar el capital venoso. No por ser una práctica habitual, la canalización venosa va a dejar de ser una medida agresiva y una vulneración de la biología del paciente. Por lo tanto, es súper importante este nuevo concepto en la atención integral del paciente que recibe terapia intravenosa. Podemos definir el capital venoso de un paciente como el conjunto de todos los vasos del sistema circulatorio venoso que son potencialmente utilizables con fines terapéuticos y o diagnósticos. ¿Ya? Gestionar el capital venoso significa administrar adecuadamente los recursos vasculares de los pacientes, con el fin de garantizar la integridad y disponibilidad futura. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener a la hora de prevenir una extravasación? Que el sistema venoso es único, que no es ilimitado, el uso indiscriminado lo agota y su estado influye en la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo,
¿Qué podemos hacer para prevenir una extravasación? Utilizar siempre extremidades superiores. Elegir los vasos de gran calibre en el antebrazo, evitando venas con problemas vasculares. No elegir bránulas de alto calibre. Evitar punciones en el área de la muñeca y dorso de la mano. Y en el caso de infusión continua prolongada mayor de 24 horas o que haya dificultad en la punción de un paciente, elegir venas centrales y sistemas implantables si es que es posible. Y siguiendo con las consideraciones que debemos tener a la hora de prevenir una extravasación, además hay que comprobar el retorno venoso antes, durante y después de cada administración. Es súper importante que eduquemos al paciente, que nos comunique cualquier síntoma como dolor, ardor, prurito o calor, pero además también vigilar y estar continuamente evaluando a los pacientes durante la administración, preguntando continuamente a los pacientes durante la administración si tienen molestias en la zona que se está administrando la quimioterapia, ya sea vía periférica o vía central. La zona de punción debe quedar visible. Hay que evitar las venas de pequeño calibre inflamadas o esclerosadas en las que se hayan realizado punciones anteriores. Ya es importante como conclusión a este tema de la extravasación es que la gestión del capital venoso nos va a abrir una perspectiva en el desarrollo profesional de enfermería y en sus intervenciones asistenciales. Ya debemos olvidar en este sentido los criterios de actuación profesional que estén basados en la opinión o basados en la experiencia personal, porque la idea es ir adoptando nuevas formas de actuación universalmente unificadas. Damos por finalizado el módulo 3 de esta capacitación de manejo seguro de citostáticos. Tratamos de incorporar todos los contenidos que contempla la norma y que requiere la capacitación exigida por el Ministerio de Salud. Y además agregamos otros contenidos que yo creo que se pudieron dar cuenta a lo largo de los módulos que va a ser de gran utilidad a la hora de trabajar con citostáticos para su desempeño profesional.